Bienvenidos a nuestro consultorio empresarial online. Damos apertura a este nuevo consultorio para que usted, que tiene una idea de negocio, tenga las herramientas necesarias. El día de hoy vamos a estar nosotros iniciando, pero a lo largo de las semanas vamos a ir llevando una secuencia de los temas. Así que empezamos de esta manera nuestro consultorio empresarial online. Y para el día de hoy tenemos como ponente al magíster Manuel Tejada Mandujano. ¿Cómo está, profesor Manuel? Si nos escucha, adelante. Muy buenas tardes, Eric. Ante todo, un saludo a toda tu audiencia. Encantado de transmitirles estos humildes conocimientos para que todo nuestro público encamine sus ideas y ser mejor cada día. Soy Manuel Tejada, el coordinador de la Escuela de Negocios Internacionales, y estaré con ustedes este periodo de tiempo y les transmitiremos un plan para que las personas que tengan su idea de negocio puedan primero emprender, llevar a cabo su plan de idea de negocio, después puedan hacer su uso de su marketing digital y terminen haciendo un plan de exportación e importación. En resumidas cuentas, cada uno de estos módulos les dará a tu teleaudiencia la ventaja de tener digamos, una constancia de participación a cada módulo, ¿no? Bien, para este primer módulo, nosotros hemos empezado con el tema del emprendimiento. Así que para hacer el primer módulo y para que las ideas de negocio vayan ya plasmándose, que nosotros elegimos el tema y lo voy a dejar entonces, profesor Manuel Tejada, para que usted pueda desarrollar este tema en nuestro consultorio empresarial e invitar a las personas que nos siguen, si quieren formar parte de la constancia final del primer módulo, nosotros le vamos a colocar en la transmisión en Facebook el enlace para que se unan y se inscriban. Así que a todas las personas van a tener el enlace de inscripción en el Facebook en este momento donde estamos en vivo. Adelante, profesor Manuel. Perfecto. El emprendimiento nace con el ser humano. El emprendimiento es parte fundamental de nuestra esencia. Desde el primer instante en que el ser humano aparece en la Tierra, el emprendimiento da a luz junto con él. Es esa luz desde la oscuridad que el ser humano tiene. Acuérdense que los seres humanos iban a las cavernas porque tenían miedo al entorno, por eso viene el término cavernícola. Entonces, dentro de este aspecto nace el emprendimiento junto con lo que es el liderazgo. Van íntimamente pegadas de la mano. ¿Cómo así? Todos los cavernícolas, es decir, los seres humanos que se refugiaban en las cavernas, tenían miedo al entorno, miedo a las tormentas, miedo a que el sol no salga, es decir, diferentes factores. Entonces, imagínense por un instante que ustedes son esos cavernícolas y de pronto cae un rayo, ¿no? Cae el rayo. Y los cavernícolas lo que dicen es, ¡wow! ¿Qué es eso? Los dioses, la ira de los dioses. Y de repente, pues, ese trueno, ese rayo, prendió fuego al bosque. Y ustedes observan ese fuego y sienten el calor, pero tienen miedo. Y es ahí donde uno de ustedes empieza a emprender una acción específica, ser audaz. Se acerca al fuego y se da cuenta que el fuego quema, que el fuego calienta, y trae una rama con fuego a la caverna. Automáticamente el resto de cavernícolas se hacen a un costado. Y al hacerse a un costado le dan pie a que él vaya al centro. Y ya deja de ser un cavernícola común y corriente y se convierte en un líder. Y su voz va a ser sagrada, porque lo van a considerar hijo de los dioses. Lo que sucedió ahí es que él agarró y tuvo el coraje, se sobrepuso al miedo y realizó una acción específica, es decir, el emprendimiento. Muy bien, esa es parte de la historia como nacen los líderes. Posteriormente también se dio cuenta alguien en la caverna que había muchos animales en la zona de caza y empezó a dibujar en las cavernas los petroglifos o estas pinturas rupestres que son la imagen viva de los animales que ellos miraban en su entorno, que eso lo apreciamos en las cavernas. Algunos autores mencionan
que en las cavernas figuran animales distintos, ¿no? De acuerdo a su zona de caza. Pero hay otros autores que dicen que eso era un aviso hacia otras tribus. Acuérdense que en ese momento el ser humano era nómada, iba tras la presa y se refugiaba en distintas cavernas. Por lo tanto, el cavernícola que llegaba a una caverna observaba eso y decía, esas son las presas que hay en el área. Eso es una teoría nueva que el año pasado la leí y dije, qué interesante, ¿no? O sea, sí se transmitía el conocimiento, se transmitía de una u otra manera. Y este ser humano que empieza a caminar, empieza a darse cuenta que tiene necesidades por las cuales requiere acciones específicas. Y empieza a sobreponerse a sus problemas para lograr que ellos puedan tener un nuevo destino, un nuevo perfil. Por lo tanto, ahí nace la historia del destino. Cada uno de nosotros somos dueños de nuestro destino. No son los dioses, somos nosotros. Nobugama, un general japonés, en la época de los Mikados, es decir, cuando el Japón era eh, dividido por muchos shogunes, por muchos pequeños reinos, Nobugama pertenecía a un pequeño reino, al más chiquito de todos, y convenció a su señor, shogun, para entrar en la guerra con los reinos más grandes y unir al Japón. Observando que la lucha iba a ser cruel, tenían desventaja y eran minoritarios, pero tenían la necesidad, el sueño de ir tras algo. Y empezó la guerra, empezaron a conquistar reino tras reino, tras reino, tras reino, y ganaban, porque los motivaba un sueño, los motivaba una meta, un objetivo, algo que todos nosotros tenemos, sea cual sea el tuyo. Y de ahí, Nobugama llega al último reino, al reino de Queen, el reino más grande de todos. Y Nobugama, que había ganado las guerras hace bastante, sus soldados empezaron a tener miedo, porque él tenía 5.000 guerreros y al frente había 20.000 guerreros frescos que no habían luchado. Y los suyos de Nobugama estaban cansados. Entonces les dice a ellos, soldados, vamos a orar y ver qué es lo que nos dicen los dioses. Los japoneses son un poco más espirituales. Y se arrodillan y empiezan a rezar. Y Nobugama entra a su tienda de campaña y después de un rato sale. Y les dice, muy bien, hemos rezado, hemos puesto en paz nuestra alma y vamos a ver qué es lo que los dioses nos dicen ahora. Voy a tirar una moneda al cielo. Si esta moneda cae cara, vamos a ganar la guerra. Pero si cae en sello, nos reuniremos honrosamente con nuestros antepasados y moriremos en el campo de batalla. Y todos sus soldados, sí, veamos qué es lo que los dioses dicen. Y Nobugama tira la moneda, lo más alto que él pudo, y la moneda fue girando, 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 y cae en medio de la tropa. Y los soldados dicen, ha caído cara, los dioses han hablado, quiere decir que vamos a ganar la guerra. Y se van a la guerra, pues, ¿no? Y ganan la batalla. Y definitivamente Japón es pues unificado, gracias a esa batalla. Uno de los soldados de Nobugama le dice, mi general, ¿qué hubiera pasado si caía el sello? Entonces Nobugama agarra y les dice, eso es imposible, porque mi moneda tiene dos caras. Lo que quiere decir que el destino lo hacemos nosotros y no los dioses. Por ello, una de las premisas fundamentales para poder nosotros entender qué es emprender es cuál es tu necesidad. Los seres humanos, desde la antigüedad, desde el cavernícola que hemos hablado al comienzo, hasta la actualidad, tenemos necesidades. Y algunos la detectan en momentos menos pensados. Por ejemplo, muchos dirán, no, pero y en pandemia no hemos podido emprender, porque ha habido gente que se quedó sin trabajo, porque ha habido gente que no tenía recursos, hay gente que fue despedida, etcétera, etcétera. Los pretextos siempre están dados ahí. Por donde yo vivo, había un señor, un quesero. Este quesero, siempre lo cuento, siempre lo digo, ¿no? Este quesero iba con su canastita. Era un señor que vendía pues la mantequilla de pampa colca y el queso.
Y siempre le comprábamos en la residencia donde yo vivo, todos le compramos, pues, ¿no? Porque lo conocíamos de años. Y cuando llegó la pandemia, nadie quería comprar nada, porque definitivamente pues teníamos miedo. Los 15 primeros días, los 2 primeros meses de la pandemia, todo el mundo tenía miedo y pánico. Y este señor tenía necesidad de vender, porque si no vendía no comía. Y definitivamente nadie le compraba. Después de un periodo de tiempo, que creo que fueron 4 meses o 5, el señor apareció en un pico o una vitrina en la parte trasera del pico, en la maletera, y ahí tenía los quesos, y él estaba con un plástico, parecía un astronauta pobre, pero protegido, y se notaba limpiecito. Y te tocaba de nuevo a la puerta, soy el quesero, decía, ¿no? Porque tiene su nombre, Juancito. Entonces, soy el quesero Juancito, que venía. Entonces mirabas por la ventana y decías, ah, bueno, el mío está protegido, y salías tú con tu máscara y comprabas el queso. Ese señor entendió que si hubiera continuado vendiendo quesos con su canastita, hubiera muerto de hambre. La necesidad le hizo ver que tenía que mejorar el proceso, tenía que emprender otros detalles, que tenía que emprender otras acciones, que tenía que amoldarse a otros tiempos. Y empezó a investigar, a leer. Ese señor no tuvo secundaria. Ese señor no tenía las oportunidades que tú y yo tenemos. Pero sin embargo, ese señor entabló esa acción. Y bueno, la gente lo empezó a reconocer y empezó a comprarle de nuevo. Muy bien, ese fue el primer año en pandemia. El segundo año en pandemia, este señor abrió una tienda en la avenida de Estados Unidos, una quesería. Y la gente le compra. Y sus quesos pasaron a tener un sobrevalor. Ese es uno de las personas de los casos que conozco directamente, que a pesar de sus limitaciones en conocimiento, recursos, supo sacarle provecho ¿cómo se llama?, a una situación muy difícil que fue la pandemia. Hace 3 días estaba viendo en televisión que los huelguistas pues, que están causando tanto daño. Hay señores que les venden estos gorritos chinos de bambú, porque hay calor, pues, ¿no? Antes de la lluvia, ¿no? Ahora ya tenemos lluvia. Pero esos señores les vendían estos gorritos chinos por el calor para que protesten. Y por eso tú miras que en las huelgas hay bastante gente que usa esos gorritos chinos. Entonces alguien empieza a vender. Y cuando le preguntaron en televisión, ¿y cuánto estás vendiendo? Ah, estoy vendiendo alrededor de 50, 60. ¿Y cuál es el valor? Tanto. O sea, tú multiplicas y dices, wow, está ganando. Hay utilidad. Entonces, siempre tenemos diferentes aspectos. Pero a veces nosotros tenemos frustración. Lo que estaba notando hoy día. ¿Qué es esto? Es cuando nosotros nos damos por vencidos y no logramos nuestro sueño. Uno de los requisitos para emprender es no tener miedo. Estar dispuestos a levantarnos una y otra vez. Porque en ese proceso aprendemos. Muy bien. Dicha esta pequeña introducción, empezamos nosotros a brindarles un poquito más de conocimientos y los que ustedes deseen pueden conseguir el material en la escuela. Acérquense a la escuela y gustosos les vamos a dar el material. Muy bien, procedo a compartir la... ¿Se aprecia? Muy bien. La estructura de este programa que nosotros se ha desarrollado junto con Eric es que va a tener 4 módulos. 4 módulos. El primer módulo es de emprendimiento, que es este, por lo cual va a tener entre 4 y 5 sesiones, o 5 viernes. Cada módulo va a tener algo de teoría, explicación y casos prácticos. De repente vamos a tener personas de esos casos prácticos directamente que ven con ustedes. Una vez que tengas tu idea de emprendimiento, que se desarrolle tus niveles, tus hemisferios, tus capacidades y tus habilidades, descubriremos qué destreza tienes, ¿no? Y por lo tanto, todo eso debe llevarse a cabo a un plan que tú tienes que elegir de acuerdo al emprendimiento que tú tienes. Y ese emprendimiento con ese plan se llama plan de negocio, que te permite saber cliente, mercado, algún poquito más de finanzas, es decir, otros factores claves para llevar a cabo exitosamente la idea que empezaste con el emprendimiento. Entonces, después viene el tercer módulo. Una vez que has tenido la idea, que ya tienes el plan, entonces empieza la difusión.
el uso de redes sociales, el uso del Facebook, el uso del WhatsApp Business, etcétera, ¿no? Entre otras, inclusive Twitter, hay N herramientas que te permiten a ti dirigir, orientar la difusión de tu producto. Hoy día nosotros nos comunicamos mucho con redes sociales. Es más, antes era el correo y demoraba 3, 4 meses. Hoy día cualquier notificación es un WhatsApp y es en forma inmediata. Y las respuestas las tenemos de esa forma. Y después tenemos el plan de importación y exportación. Una vez que ya tienes la idea, tienes el plan, tienes las redes sociales, entonces empieza a traer insumos y exportar insumos, porque tu idea puede tener otros niveles y podemos nosotros lanzar hacia afuera o comprar, ¿no? Entonces, esta es la estructura que vamos a poner a lo largo de este primer ciclo. Estructura que debe terminar aproximadamente finales de junio. Entonces, cada módulo que tú tienes, en cada módulo de consistencia, te hará merecedora que tengas una constancia de participación, ¿no? Y vamos a gestionar algún premio para ello. Esto es la estructura. Muy bien. ¿Qué entendemos por esta historia? Muy bien. Uno de los grandes aspectos cuando nosotros queremos generar un emprendimiento es la lluvia de ideas, ¿no? Es decir, ¿qué ideas tienes? A veces, en la noche se te ocurre una brillante idea y no la anotas. Y dices, mañana la hago, mañana me acuerdo. Y al día siguiente, cuando te despiertas, ¡plic!, te olvidaste. Entonces, mi consejo, cuando tengas una gran idea, anótala, anótala. Después vamos a ver si es viable o no. Primero anotemos las ideas, porque podemos tener un conjunto de ideas. Muchas de ellas son similares, otras mejores a las anteriores, y otras peores y otras absurdas, pero hay que anotarlas y ver qué ventaja podemos sacar con cada una de ellas. Ten en cuenta que cada idea es individual, salvo que trabajes con 3 o 4 y sea colectiva. Pero ahorita vamos a hablar del emprendimiento individual. Entonces, esta idea tienes que sacar de poco a poco, Filo. Tienes los recursos, tienes la capacidad, tienes el conocimiento de entrar al mercado, por eso dicen un dicho zapatero su zapato, etcétera, ¿no? Entonces, este aspecto es irrestricto, es decir, no hay restricciones. Tienes que anotar de tu periodo. Pero ojo, no es eterno, debes darte plazos de acuerdo a tu propia necesidad. Y ojo, la necesidad mueve las montañas para poder emprender muy buenas acciones. Entonces, etimológicamente, ¿qué quiere decir emprendedor? Nace de una expresión francesa, entrepreneur y entrepreneur. ¿Qué significa este aspecto? Que es aquel que hace, lleva a cabo una idea y está dispuesto a esperar y lograr que esa idea se cumpla, porque busca la oportunidad. Entonces está generada en oportunidades. Francisco Pizarro, antes de conquistar el Perú, tuvo N problemas. N problemas. Y el último problema que se dio fue en la isla del Gallo. Vean ustedes tradiciones peruanas, de Ricardo Palma, o la historia de la conquista del Perú. Entonces, en la isla del Gallo, Pizarro iba a ser detenido. Pizarro iba a ser remitido a Panamá porque sus soldados se habían quejado, porque morían de hambre, y los emboscaban y los mataban. Entonces, en esa obra aciaga de Pizarro, Pizarro agarró su espada y trazó una raya, una línea en la arena, y les dijo a todas estas personas, si quieres ser pobre y miserable, regresa a Panamá. Si quieres ser rico, tener ese sueño de ser grande, pero sabe Dios si vamos a vivir o morir en el intento, sígueme. Y fueron 13 los que siguieron a Pizarro. Y son los 13 la conquista. Y si tú lees tradiciones peruanas, te vas a dar cuenta que cada uno de ellos tuvo una gran fortuna. Fueron dueños del Perú. Y son 13 los que conquistaron el Perú. El Perú de 12 millones de habitantes. Entonces, ellos hacían, esos españoles hicieron un acto, una audacia, a pesar de que todo decía que iban a morir, todo decía lo contrario, pero sin embargo supieron enfrentarse, ¿no? Al principio del siglo XIII los franceses entendieron este significado, ¿no? A otros aventureros, porque definitivamente el mundo creía antes que la Tierra era plana. Y la gente decía, no, si tú vas, te vas a caerte al otro lado. Hasta que alguien dijo, no, la Tierra es redonda. Es más, Copérnico dijo que la Tierra es redonda y la Santa Iglesia lo chancó, ¿no? Lo torturó.
Después reconocieron que estaban en un error y se descubrió pues, que la Tierra gira alrededor del Sol, no al revés. Pero ¿qué resulta? Que para cruzar un camino, para intercambiar, para comer inclusive, porque al comienzo comían con la mano, y después empezó y nació alguien, inventó el tenedor. No es el tenedor que tú tienes hoy día de 4 dientecitos, era un tenedor de 2. No había cuchillo, sacaban su daga y ese era el cuchillo. No se lavaban mucho a mano. Alguien entendió que tenían que lavarse después de la peste negra. Entonces, este aspecto empieza a desarrollarse con mucho más fuerza y viene en nuestros tiempos cargado de más energía. Claro, hay más caos, pero ojo, todos los tiempos tuvieron caos. Entonces, alguien va mejorando este significado. Entonces, Richard Ketterman en el 55, ¿qué dice? Ese es ese proceso que te hace enfrentar a la incertidumbre. Hay muchas personas que dicen, ¿y si me tropiezo? ¿Y si me caigo? ¿Y si llueve? ¿Y si hace sol? ¿Y si me quedo pobre? Entonces mejor enciérrate. Pero igualito, el tiempo corre. El tiempo va a seguir corriendo igual. Te encierres o no te encierres, el tiempo corre. Realices o no realices la tarea, igualito va a suceder. Entonces, uno tiene que ir al intento, y el intento nos permite saber observar, saber ver, saber analizar. Por eso hay 3 aspectos fundamentales. Primero, saber observar y escuchar a las personas. Saber observar y escuchar los cambios. Y saber observar y escuchar la historia, porque es cíclica. Entonces, primer aspecto, observa. Muchos de ustedes han ido en las combis, en un ómnibus de transporte público o en la calle y miran a las personas que van caminando, ¿no? Van caminando y van mirando al frente, un ángulo de 45 grados, no miran ni a su izquierda ni a su derecha, ni cuenta se dan. Peor si están con el audífono, escuchando música y van ciegos por el mundo. Hay otras personas que miran en 180 grados y son personas que miran a la izquierda y miran a la derecha y empiezan a decir, oh, 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, acá falta una panadería. Hay otras personas que van caminando y dicen, no, acá falta una peluquería, acá falta una zapatería. ¿Y por qué no puedo poner? Y empieza el cuestionamiento del cambio, no solamente la observación. Eso es 180 grados. Y hay otras personas que van caminando en 100, mirando en 360 grados, es decir, todo a su alrededor. Porque no solamente es ver si falta la panadería, la peluquería, está mirando, acá hay luz, acá no hay luz, acá hay agua, no hay agua, hay rutas, hay personas. ¿Cuánto probablemente pasen por acá? ¿A cuántos les gusta esto? Y empieza la mejora. Antiguamente, acuérdense ustedes, o ustedes mismos en su vida diaria, todos los días comen pan. Todos comemos. A mí me gusta el pan. Como 3 o 4 panes en desayuno, ¿no? Me gusta, me encanta. Hay personas que agarran y dicen, no, yo quiero pan de trigo. Perfecto, quieres pan de trigo. Pero hay gente que te hace pan de trigo crocante, pan de trigo húmedo, masa elástica. Hay otro que lo hace en forma de 3 puntas, hay otro que lo hace en forma redonda. Hay otro que dice, no, ¿sabes qué? Tenemos como oreganito y trocitos de jamón tipo pan pizza. Y empieza a cambiar. Y después vas a la panadería y dices, a ver, quiero pan. Tú vas quieres pan francés, y quieres comprar pan francés. Y miras, no, acá hay pan chabata. Alguien por ahí sacó pan de aceituna, pan de naranja, pan de plátano, pan de cebolla inclusive, o pan de ajo. No es que el pan está hecho de ajo, ¿no? Sino que alguien le echó una crema de ajo y pues, es una historia. Y tú dices, oh, wow, ya no quiero entonces el pan francés que quería. Ahora como chabata. Y mañana como 3 puntas. Y pasado como pan de pizza. Y de acá a 3 días como pan con aceitunas. Entonces, alguien cambió el sabor. No solamente eran las tortas heladas, la torta de vainilla, el chocolate, naranja, frutos del bosque, es decir, empezamos a llenarnos de sabores. Porque si a ti te gusta, quiere decir que hay un 5% a 10% de la población de esa localidad, nacional o mundial, que le gusta lo mismo que a ti. Así que no eres un loco. Entonces tienes que investigar eso. Eso es que el cambio, ver y observar. Hay personas que les gusta el pan con mantequilla, perfecto, y te comes tu pan con mantequilla. Entonces alguien dijo, no, a mí me gusta el pan con mantequilla y le voy a poner un poquito de mermelada. A ver, qué rico sabor. Tienen pan con mantequilla y mermelada. Producto de lo que observaron, escucharon y hicieron el cambio. Y lo mismo sucede en esta gastronomía, en los medios de transporte, en los carros, es decir, empezamos a observar diferentes factores.
Y la historia es cíclica. ¿Qué quiere decir? Se repite. ¿Por qué? Porque en todos los tiempos hay crisis. En todos los tiempos ha habido corrupción, en todos los tiempos ha habido huelgas, situaciones parecidas. Por ejemplo, lo que está viviendo en nuestro país no es nuevo. Ya lo vivimos en la época del 90 con Sendero Luminoso, cuando tomaban puestos, cuando quemaban policías, cuando esto, y el gobierno se puso fuerte. Hoy día estamos en esa hora. Y anteriormente a eso también hubo la revuelta de esa pelada durante el gobierno ¿cómo se llama? Entre Morales Bermúdez y lo que es de Juan Velasco Alvarado. Y anterior a eso también hubo otra revuelta. Y anterior a eso hubieron las revueltas de la independencia, de los caudillistas, los generales, etcétera, y la guerra con Chile. Es decir, siempre ha habido estos factores. Y siempre va a haber necesidad. Y eres tú el que tienes que empezar a observar. Lee la historia. La historia nos permite a nosotros tener algo más. Muy bien, continuemos con este aspecto. Si hay alguna pregunta, por favor, al final, ¿no? O el comentario. Entonces, ¿qué otras definiciones podemos tener? Muy bien, tenemos oportunidades. Es la búsqueda de oportunidades. Hay gente que dice, no, se me pasó el tren. ¿Qué tren estás hablando? ¿Cuándo compraste tú un boleto para que se te vaya el tren? ¿Cuándo compraste tú el ticket? Nunca. El tren nunca se va. La oportunidad siempre está. La oportunidad nos llama a la puerta todos los días. Es nuestra habilidad, nuestra capacidad, nuestra visión la que permite que esa oportunidad nos se convierta en grandes ventajas competitivas para nosotros. Y ahí entra a tallar la historia del judío, que me imagino algunos la escuchan, yo siempre la cuento, porque nos trae muchas enseñanzas. En un pueblo, en Estados Unidos, estaban los del Ku Klux Klan, esos que usan cucurucho blanco, ¿no? Y queman a los negritos, es decir, los usan de fósforo los negritos. Muy bien. En este pueblo, el Ku Klux Klan tanto abusó del fósforo, tanto abusó de esto de los negritos, que no quedaban negritos en el pueblo. Y el Ku Klux Klan, que se reunía en la plaza, se puso a pensar y dijo, uy, ¿y ahora qué hacemos? ¿A quién fastidiamos? Y dentro de este aspecto del fastidio, observaron un judío que se acercaba a abrir la tienda. Y los del Ku Klux Klan dijeron, ahí el judío a quien vamos a fastidiar. Y empezaron a decirle, judío, judío, judío. Y el judío los miró, abrió su puerta y entró a su tienda. Y en la tienda reflexionaba y decía, pero si ellos queman a los negritos, yo soy judío, soy blanco, no sé, creo que están fumando algo raro. Muy bien, eso fue el primer día. El segundo día, de nuevo, se reúne el Ku Klux Klan y el judío de nuevo va a abrir la tienda y los del Ku Klux Klan dicen, ese judío creo que está sordo, lo estamos fastidiando, lo estamos vacilando, lo estamos insultando, pero no nos escucha. Entonces hay que gritarle más fuerte y decirle, judío, judío, judío. Y el judío agarra, los queda mirando y de nuevo entra a la tienda y se pone a pensar y dice, chispas, de verdad que me están insultando. Si yo permito que me sigan insultando, toda mi vida me van a tener judío. Muy bien, se pone a pensar. El tercer día, el judío agarra y dice, un momentito, antes que ustedes me digan judío, 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 yo les voy a pagar 100 soles a cada uno si me dice judío, judío, judío. Muy bien, los de Google se quedan mirando y dicen, ¿qué no? Si su tal nos va a pagar, el judío realmente está loco. Muy bien, si nos va a pagar, empieza, judío, 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 con fuerza. Y el judío, les da 100 soles a cada uno. Entonces los del Ku Klux Klan se van contentos, han fastidiado, lo han hecho sentir miserable al judío. Y encima le han quitado plata y se van contentos a su casa. Como muchas personas que les gusta insultar, les gusta agredir o les gusta explotar. Es decir, nuestra vida está llena de eso. Y bueno, se van a su casa. Cuarto día. El judío llega y de nuevo el Ku Klux Klan, pero había más todavía. Estaban expectativos a lo que el judío iba a decir. Y el judío agarra y dice, hoy día voy a pagar un sol al que me diga judío, judío, judío. Entonces uno del Ku Klux Klan dice, oye, estás loco, ayer pagaba 100, ¿por qué quieres pagar un sol? Y el judío agarra y le dice, es que el mercado acaba de cambiar. Oferta y demanda. Entonces los judíos, los del Ku Klux Klan de mala gana empiezan a decir, bueno, pues judío, judío, judío.
Y el judío, un sol a cada uno. Y se van. Ellos se van pensativos, los del Ku Klux Klan pensativos a su casa. Y tienen problemas en su casa porque sus esposas decían, oye, ayer traes 100 soles y ahora traes uno, ¿dónde te has gastado la plata? Les empieza a cambiarse la tortilla. Muy bien, viene el otro día y el Ku Klux Klan de nuevo está ahí, pero de mala gana. Y el judío le dice, muy bien, hoy día voy a pagar 10 céntimos al que me diga judío, judío, judío. Entonces uno de ellos dice, oye, pero por 10 céntimos estás loco. Mejor estoy en mi casa. Y se va. Ya saben que con 10 céntimos no compras un caramelo. Entonces entra el judío a su tienda y se ríe. Porque supo aprovechar una ventaja, una oportunidad. Cuando todo el mundo lo insultaba, como a muchos de ustedes les han insultado o les han dicho, ¿para qué estudias eso? ¿Por qué vas ahí? ¿Por qué haces eso? Siempre debemos ver el otro lado, porque hay gente que mira acá y hay gente que mira más allá. Esa es una habilidad que tenemos, solamente que a veces tenemos ceguera paradigmática. Entonces, este judío supo aprovechar eso. A partir de ese día nadie le insultó al judío. ¿Qué significa? Supo hacer uso de sus recursos. Tuvo afán de triunfo, basado en un insulto, y tuvo pues mejor oportunidad, ¿no? Entonces ese cambio y la mejora de esta definición, la historia del judío, porque nosotros somos individuos que invertimos tiempo. El tiempo es la única medida que no podemos comprar. Podemos arreglarnos la cara, hacemos cirugía, podemos hacer dieta, podemos hacer muchas cosas para mejorar nuestra apariencia física, ¿no? Pero la vejez sigue siendo la vejez. Y te pasa la factura igual. Y muchas personas sacrifican sus tiempos, sus espacios por esa famosa belleza. Y dejan de percibir y dejan de vivir. Cuando lo más importante que tú debes darte cuenta, primero, es el tiempo. Segundo, es cómo tú vas a vivir esa historia. Y es ahí donde tu conocimiento y tu energía desencadenan un conjunto de acciones para que tú puedas generar oportunidades para ti y hacer la adquisición de dinero prestado, propio, por negocio. Nace la idea. Trabajas para alguien, trabajas para ti, o haces las dos cosas o no haces nada. Porque tienes que participar activamente en todo lo tuyo. Entonces, eso que le llamamos ser proactivo. Haz las cosas. No solamente porque tú vas a ser beneficiario, sino porque puedes beneficiar a otros. Nuestra vida es prestada. ¿Cómo no ayudar? ¿Cómo no hacerlo? Pero hazlo en la medida en que también sea recíproca la cosa. No se trata de que no, solo que seas fanático, ¿no? El emprendimiento es invierto tiempo, invierto dinero, invierto ideas, invierto recursos, pero debo ganar algo. No solamente es conocimiento, no solamente es experiencia, también es un estatus económico. Entonces, a eso, ¿cómo le llamamos? El espíritu emprendedor. Y nace de una innovación, sea esta cultural, sea esta de moda o pasajera, es un cambio y una manera y una forma de vida. Algunos nos enseñaron a ser innovadores, algunos nos enseñaron a luchar, a otros les enseñaron a ser conformistas, a otros decir un paso más, un paso más, un paso más, y sigues. Y no te vas a morir. Es el espíritu lo que te mueve, es esa mística de ir adelante, de tratar de ser mejor que ayer. Entonces, este aspecto nos permite a nosotros ofertar un mejor servicio, un mejor producto, una mejor idea, un mejor desarrollo. Claro, todo tiene riesgos, acá no existe que no. Acuérdense que hace 3 días había un sol terrible en Arequipa, todo el mundo estaba con su camisita, su casajita, y llovió torrencialmente, los truenos reyes, y dicen, uy, la gente no estaba preparada para la lluvia. Es el riesgo, ¿no? Hay riesgo de los huelguitos, riesgo de un temblor, siempre, el riesgo es inherente a nuestras acciones. No sabemos en el futuro, ¿por qué? Porque sería diferente, ¿no? No, es que yo me hago leer la coca, eso es falso. No, es que yo leo las cartas, por favor. Tienes que trabajar mejor en tu autoestima. El destino lo hacemos nosotros. Acuérdate de la historia de Nougama. Para ello, pues obviamente también no solamente es que tengas espíritu emprendedor, no solamente es que seas arriesgado, no, sí, yo salto, no, sí, está bien, pero ojo,
tienes que tener también competencias. ¿Qué significa eso? Conocimientos. El por qué haces las cosas, el por qué vas a encaminarte, el por qué decides triunfar o no. Entonces eso se llama saber. Segundo, hay que tener habilidades. ¿Qué significa? Tienes conocimiento y hay que hacer las cosas. Sé manejar la madera, sé trabajar la madera. Ah, ya, pues entonces eres un buen carpintero, hay que hacer un buen mueble. Pero tiene que tener conocimientos básicos. Y actitudes, ser contento con lo que tú estás haciendo. ¿Cómo no amar tu trabajo? ¿Cómo no amar lo que haces? Si de ahí viene el pan. Todos amamos lo que hacemos. Porque si tú no amas lo que haces, entonces estamos mal. Si tú no respetas lo que haces y no valoras lo que estás estudiando, entonces realmente hay un problema, que no es el medio, eres tú. Vuelvo a repetirte, ama lo que haces, ama tu trabajo, ama tu conocimiento, y vas a darte cuenta que grandes cosas van a pasar. La primera, el tiempo vuela, porque cuando haces algo que te gusta, ni sientes el tiempo. Y segundo, vas a ganar dinero con placer, porque estás haciendo lo que a ti te gusta. Que de otra forma sería, el tiempo pasa lentamente para los que hacen cosas que no les gustan y te cuesta ganar y odias lo que haces. Muy bien, chicos, esa es la primera clase que nosotros tenemos. Voy a seguir el paso para algunas inquietudes porque vamos a tener otro aspecto el próximo viernes. Entonces, este aspecto va a ser evolutivo. Estamos hablando de aspectos genéricos, ahorita vamos por la persona, cómo se generan ideas. Y esta es nuestra primera clase. Muy bien, Eric. Estoy para las preguntas, inquietudes o dudas. Muy bien, muchas gracias. Primero por el tema y definitivamente cuando hablamos de emprendimiento hay una primera interrogante. Uno dice, tengo la idea, incluso tengo las personas, pero a veces uno se trunca y dice, pero me falta el presupuesto. ¿Es necesario siempre el presupuesto o podríamos, después de escucharlo también, ver algunas alternativas para que esa idea, para que ese emprendimiento, no necesariamente lo vinculemos a tener el dinero en efectivo para llevarlo a cabo, sino que podemos agenciar otras formas? Le hago esa consulta. Sí, es verdad lo que dices. Tengan en cuenta que para todo necesitamos 4 recursos fundamentales, para todo, no solamente para emprender. Uno es el recurso material, es decir, los insumos, la materia prima, con lo que vas a producir o piensas producir. Segundo, es el recurso tecnológico. Si vas a usar tecnología, no vas a usar tecnología, maquinaria, equipo, etc. Tercero, es el uso del recurso humano, tus habilidades, capacidades, estrés afectivo de las personas o del grupo que te rodea. Y cuarto, es el factor económico, que puede ser de 2 tipos. Propio, es decir, que tienes el recurso, producto de que te sacaste la tinta, producto de tus ahorros, o producto de la jubilación de tus padres o abuelos, porque hay un capital muerto ahí. Y segundo, es buscar el recurso. Muchos bancos, muchas organizaciones, inclusive el Estado, hace concursos de emprendimiento donde generan los fondos necesarios para las ideas de cada uno de los jóvenes. Hasta hace antes de Castillo, porque ha sido un gobierno muy complicado, hasta antes del gobierno de Castillo había un concurso nacional de emprendedores donde te podían financiar hasta 2 millones de soles por idea, con fondos no retornables. ¿Qué significa eso? Que yo te doy los 2 millones y no te voy a pedir cuentas por los 2 millones. Pero ojo, no se trata que yo te doy dinero y tú ya, pues, se fue mal la idea, ¿no? Es supervisado. ¿Qué significa? Que te voy dando dinero por etapas. Ese es un campo. Por ejemplo, no, es que yo tengo mi emprendimiento de exportación. Ah, perfecto. El Estado también sacó un programa porque tú eres pequeñito y no tienes dinero y no tienes experiencia. Y le llamó al PIE, ¿no? Que era el programa de incentivos a la exportación. Yo te daba hasta 850,000 soles más un experto contratado por el Estado para ayudarte a exportar. O sea, hay fuentes, y eso no estamos hablando, no, profesor, usted está hablando de Estados Unidos, qué bonita realidad en México, Argentina o España. No, Perú. Y eso es en Perú. Estos 2 últimos años ha habido hay un poquito de turbulencia por el aspecto político, que eso es lo que está pasando en
se está lastimando un poco, pero a pesar de eso también hay oportunidades. Y estos aspectos, ¿qué significa? Que deben reformarse de nuevo. Hoy, más que en el pasado, tenemos más oportunidades de emprender, de estudiar, beca 18, las universidades tienen programas, es decir, hay mucha más apertura que no había en mi tiempo, ni en el tiempo de sus padres. Si no, pregúntenles, y se van a dar cuenta que sí hay oportunidades. Tanto así que tú miras los huelguistas, por ejemplo, ¿no? Ah, ya van a destruir todo lo que tú quieras. Y ahí están los huelguistas. Y hay un heladero atrás. Helados, 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 porque saben que ellos están gritando, tienen sed, y les venden gaseosos, les venden helados. No es que ellos sean huelguistas, están aprovechando el momento. O sea, siempre hay oportunidades. Bien, y en este momento, ¿no? Cuando uno comienza ya a emprender, también existen otras preocupaciones, ¿no? Uno quiere cuidar su idea. ¿Cómo hacemos para patentarla? De tal manera de que aquello que ya uno lo tiene en mente, puede ser un producto, puede ser un servicio innovador, ¿cómo hacemos para patentarlo, protegerlo? ¿Cuál es el camino? Muy bien. Por ejemplo, todos tenemos esto, celular. Todos tenemos celular. Pero ¿qué diferencia una marca de otra? Un modelo de otro modelo. Y lo mismo sucede en los vehículos. Significa que el celular, para que este celular sea otro celular y se pueda patentar, debe tener un 30% de cambio en el producto. Por lo cual, por ejemplo, este tiene un ganchito. El otro no lo tiene. Ah, acá ha habido un 30% más, porque la cámara de frente tiene doble cámara, triple cámara, cuatro cámaras, tiene el dedo, o la pantalla es más grande o más chiquita. Basta que tú le hagas un 30% de cambios a un producto y eso es innovación. Eso es emprendimiento también, ojo. No solamente es crear de la nada. Entonces, una vez que tú tienes esas ideas, has hecho tus pruebas, ensayos, errores, tu preocupación va a ser, y si la piratean, bueno, pierdes tiempo, ¿no? Pierdes dinero. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cautelosos con nuestra propiedad intelectual y registrarla en Indecopy. Pues Indecopy tiene los canales como para que nosotros podamos registrar la marca, el producto, el proceso. Y eso nos permite a nosotros asegurarnos en el tiempo el uso de nuestra propiedad intelectual, que es de moda, ojo, está de moda. Le llamamos patentes, le llamamos, si alguien quiere producir, tiene que pedirte permiso y estar dispuesto a pagar un dinero. Bueno, los primeros, por ejemplo, la música, ¿no? Cuando tú escuchas música, le tienen que pagar un porcentaje a APDAI. APDAI le da al compositor, al cantautor, al que ha hecho la letra, le da el porcentaje. Entonces, sí son tiempos donde podemos vivir del conocimiento. Japón lo hace. China ahora lo está haciendo. Bien, nos trasladan una pregunta y nos dicen, ¿qué es más conveniente cuando uno empieza? ¿Juntarse de a dos, de a tres, 5 personas? ¿Cuál sería el camino ideal? ¿Cuánto la sugerencia entre juntarse para emprender algo? ¿Tú has visto una torta? O un sándwich, ¿no? Un sándwich ahí de jamón, queso, lo que tú quieras. Entonces, mi pregunta para ustedes es, a este sándwich que tú te vas a comer, o este pastel que vas a comer, si tú lo comes solo, ¿comes más o comes menos? Más. Si comen 5, Menos, ¿comes más si es o que menos? son más. Claro, si son 5, comes menos, ¿no? Porque la producción se achica. Muy bien. En los negocios sucede exactamente lo mismo. Yo siempre recomiendo, si la idea y los recursos los tienes, llevar a cabo tú como persona, en forma individual. Pero si no tienes los recursos y estás obligado a llevar la idea con otra persona, bueno. Pero ojo, si son 2, son 3, debe haber lineamientos claros desde el comienzo y deben estar escritos. Las palabras se las lleva el viento y después pierdes capital, pierdes amistad y casos N los hemos visto. Entonces las cuentas deben ser claras desde el comienzo. Mi consejo, si puedes hacerlo de uno, hazlo. Si no, bueno, la falta de recursos te va a permitir unirte a otras personas. Bien, y finalmente, la última consulta que nos hacen es,
respecto a los trámites, ¿no? Que a veces suelen ser engorrosos, crear los documentos para oficializar una empresa, comenzar a pagar impuestos. ¿Cuál es el camino correcto en ese sentido? Es lo que nos consulta. Muy bien. La idea de los negocios son buenas, los procesos son buenos, la producción es buena, pero para poder incursionar en el mundo de los negocios tienes que tener una formalidad en el negocio. Entonces tú tienes que hacer la creación de tu propia empresa. Tienes dos caminos. Hacerla tú a través de un notario, porque el notario es un abogado, te hace la minuta y te hace tu empresa, o acudir al Estado. El Estado tiene una plataforma que te ayuda a ti a crear tu empresa y no gastas más allá de 178 soles, si no me equivoco, y tienes la empresa. Capital social, hasta con 50 soles de capital social puedes abrir la empresa. Pero el Estado te da la oportunidad de hacerlo, te ayuda a crear la empresa y a registrarla. Estaba esto a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, ahí tiene una área que se llama asesoría legal y ellos recibían ese soporte. Eso fue hasta hace 2 años. Hoy día es el Ministerio de la Producción, si no me equivoco. Pero el Estado sí te capacita y te entrena, te orienta y te realiza los trámites. Si es que quieres abaratar costos, digamos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, profesor Manuel de Tejada, por el primer tema de nuestro consultorio empresarial. Seguro, durante las próximas semanas vamos a seguir ahondando en cada uno de los módulos que hemos presentado y le recordamos a todas las personas, en el momento que usted vea esta transmisión, pónganle una reacción a la misma y también hemos dejado el link para que usted se inscriba, llene el formulario y pueda tener la constancia de haber participado en los módulos. Nos encontramos entonces, profesor Manuel de Tejada, el próximo viernes a las 3 de la tarde con el consultorio empresarial.